Dios les bendiga, estimados hermanos de la comunidad cristiana Jesús de Nazaret, y a todos nuestros demás hermanos en la fe que nos siguen a través de este medio. Quiero invitarles para que nos sigan a través del Facebook de la página oficial Templo Jesús de Nazaret y también a través de YouTube. Les invitamos a suscribirse y a activar la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos videos. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor. Si tienes tus problemas en el fondo de tu alma, si tienes mil preguntas sin poder contestar, acepta a Jesucristo, Él te ayudará. Entonces tus preguntas Él contestará. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor. Si tienes tu problema en el fondo de tu alma, si tienes mil preguntas sin poder contestar, acepta a Jesucristo, Él te ayudará. Entonces tus preguntas Él contestará. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 y en el versículo 1. La Escritura dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que quiero reflexionar en este momento es enseña con el ejemplo. Enseña con el ejemplo. En esta ocasión encontramos que Jesucristo estaba orando, como muchas de las ocasiones. Él subía al monte a orar, pasaba la noche orando, o siendo muy oscuro, salía para orar en un lugar determinado. Sus discípulos pudieron observar a Jesús realizar muchas actividades, y de lo que ellos observaban, ellos querían hacerlo también. Esto es muy importante, porque nosotros a veces instruimos a las personas, les decimos lo que tienen que hacer, pero bien haríamos si procuráramos enseñar con el ejemplo. Todo pastor, todo ministro puede enseñar con el ejemplo, debe enseñar con el ejemplo, pero también como padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos, quizá no dándole instrucciones, sino además enseñándoles con el ejemplo. Creo que esto es algo muy importante, porque lo que está aconteciendo en nuestro alrededor nos obliga a realizar actividades que nuestras familias puedan observar y pasando toda esta aflicción que estamos viviendo, nos quede una bendición. Los cultos que hacemos en casa ya no sean una novedad, sino sean algo cotidiano. Pasará la aflicción, pero habremos sido bendecidos con estas reuniones en familia, donde papá y mamá
dan una lectura bíblica, oran juntos, cantan himnos, salmos, alabanzas, glorifican el nombre de nuestro Dios, se llenan de la presencia del Espíritu Santo, reflexionan sobre la bendita palabra de nuestro Dios. Que se realice esto por siempre. Esto pasará a nuestras generaciones y nos acordaremos que todo fue debido a una aflicción. Esta pregunta de los discípulos, enséñanos a orar, surgió porque veían a Jesucristo orando. Ellos vieron a Jesucristo también leer las palabras de Dios en la sinagoga. Lo observaron también cantar con ellos. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 26 y versículo 30 nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesucristo debió haber cantado muchas veces con sus discípulos, sin embargo, solamente quedó este registro. Los discípulos aprendieron de Jesús. Sin embargo, cuando Jesucristo iba a ascender a los cielos, Él les dejó recomendaciones de lo que tenían que hacer. Muchas veces, ellos, movidos por todo lo que ven a su alrededor y por las necesidades que hay, dijeron en una ocasión: yo me voy a pescar. Y los demás dijeron: pues vamos también contigo. Sin embargo, Jesucristo se les aparece y les exhorta, porque Él quería que estuvieran siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta una fuerza, la fuerza misma de Dios, el poder de nuestro Dios, para motivarnos y para inspirarnos a orar, a cantar y a reflexionar en su palabra. Es por esta razón que Jesucristo le dijo a sus seguidores: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Su palabra nos dice en Hechos capítulo 1 y en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitaban llenarse del poder del Espíritu Santo para que ellos tuviesen una relación personal, una devoción, una pasión por Cristo Jesús. Estimado hermano, cuando papá no está en casa, los hijos tienden a olvidarse de las instrucciones del padre. ¿Qué sucede cuando nosotros solamente realizamos las cosas porque nos está observando el maestro o el instructor? Eso quiere decir que no hemos crecido, que no hemos madurado, que no hemos hecho nuestra la vida en Cristo. Esta es una buena oportunidad para que demostremos de qué estamos hechos, quiénes somos en realidad. Quizá nunca habías hecho un devocional en familia, ni siquiera lo habías pensado, pero te motivamos a que ahora lo hagas. Tal vez tenías pensado hacerlo, pero siempre decías: mañana empiezo, o la próxima semana. Pero ahora tienes un verdadero motivo para hacerlo, para reunirte en familia, orar juntos. O quizá ya lo estabas haciendo, pero no con la fuerza, con el ímpetu que se requiere. Cualquiera de las alternativas o de lo que estés viviendo, es necesario que busquemos a Dios con todo el corazón, con la guianza de su Espíritu Santo. La Escritura nos habla que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, nos revela esta porción de la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 2 y versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran actividades que ellos hacían porque les nacía de su corazón. La Biblia nos habla también en el versículo 46 de este mismo capítulo, que perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta actitud no era fingida, era una actitud que les nacía por el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Y de esta manera, las nuevas generaciones de creyentes fueron viendo cómo alababan a Dios, cómo oraban, cómo predicaban, y también fueron llenos del Espíritu Santo,
y empezaron a hacer lo mismo con las siguientes generaciones. La Biblia nos habla que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, les dijo de esta manera: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo le llamaba a Timoteo su hijo. Y también, estando él en la cárcel, sintiendo él que eran sus últimos momentos, le envía la segunda carta a Timoteo y le dice en el capítulo 2 y en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos una gran oportunidad en este momento de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Y en las siguientes generaciones, ellos, nuestros hijos, enseñarán a sus hijos, nuestros nietos, a reunirse en familia y adorar el nombre de nuestro Dios, leer su palabra y orar juntos. Serán bendecidos. Quiero que oremos y en esta oración tú le pidas a Dios que seas ejemplo para tus hijos y que nuestros hijos sean ejemplo para las siguientes generaciones. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por todas las cosas que tú mandas a nuestra vida. Y en esta ocasión hemos leído en tu palabra que podemos enseñar con el ejemplo. Ayúdanos para que lo que enseñemos sea la devoción, el fervor que tenemos contigo, la pasión que sentimos por cantar alabanzas a tu nombre, el deseo de nuestro corazón de leer tu palabra y de comunicarnos contigo a través de la oración. Que la bendición sea sobre todos mis hermanos, sobre todos tus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, por su atención. Esperamos que esta reflexión sea de gran bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga.